Audiencia, saludos respetuosos para ustedes. Bien, tenemos resultados electorales. Como nunca, estas elecciones intermedias fueron trascendentales para varias cosas que el ecuatoriano somos ahora 18 millones, 3 millones en Quito, otro tanto en varias ciudades y provincias del país. Nos merecemos, que es progresar, tener paz social, y pues para eso se necesitan tomar decisiones valientes, pero antes hay que hacer un diagnóstico de la situación, no político, pero sí un diagnóstico cívico. Y para eso he invitado a un hombre, a un ciudadano ecuatoriano con muchos méritos, es un arquitecto, es un urbanista, Mario Ponce Lavalle, y con él vamos a conversar del tema. Mario, le doy una cordial bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Marcelo. Un gusto haber recibido esta invitación y poderme dirigir a la ciudadanía en estos momentos importantes de análisis para el futuro del país. La primera noción que quisiéramos tenerla firme con usted, Mario, arquitecto Mario Ponce, es la impresión que tengo que el proceso electoral esta vez ha sido límpido. No ha habido hasta ahora problemas, no veo demasiados reclamos. El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en forma nítida, visible, y ese pronunciamiento hay que respetar. Pero los organismos que han diseñado el evento y que ahora lo garantizan, pienso yo que hasta este momento están bien. ¿Usted qué dice? Bueno, no es que esté en contrario, creo que el proceso fue organizado, pero el excesivo número de papeletas, diría yo, fue en términos generales de paz, aunque hubo un evento criminal, entiendo, en la costa, en alguno de los cantones, que desdibuja este buen ambiente que se vivió. Pero en términos generales, esto se llevó a cabo de una manera ordenada. Yo, sin ser un detractor de cómo se ha desarrollado el asunto, sí quiero manifestar unas dos o tres opiniones que creo que, dada la importancia y la suma gravedad de lo que estaba en juego o que está en juego hasta que se dictamine oficialmente el resultado del proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con el referéndum, creo que vale la pena notar dos o tres cosas que estimo que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus autoridades, lo debe explicar mejor en el un caso, y en el otro caso estar plenamente abierto el Consejo a que se certifique la fidelidad del mismo. Lo uno es que hasta aproximadamente 8:30 de la noche, cuando se debía haber cumplido que un porcentaje muy significativo sea dado a conocer a la ciudadanía, esto no se cumplió y se adujo la complejidad de las 8 papeletas, etcétera, etcétera. Esto puede ser explicable, pero entonces hubo una mala evaluación del Consejo Nacional Electoral y principalmente de su cabeza, la señora Tamaín, en haber establecido una hora para decir que los resultados a esa hora debían ser ya importantes. Y luego, de manera súbita, hasta hacia la medianoche, tal vez un poco más, digamos que entró en tropel los datos y en determinado momento el sí iba ganando de una manera clara, para luego tornarse totalmente en lo contrario
y llegar al resultado que ha sido público y que supuestamente es el resultado definitivo. Yo estimo, Marcelo, que lo que se jugaba el país, y así lo he escrito en el periódico que tengo el honor de ser articulista, que este era un tema de vida o muerte para el país. Y yo realmente no entiendo cómo el país, por un lado, demanda como prioridad número uno más seguridad y vota en contra de todos los mecanismos de más seguridad que el plebiscito, que el referéndum contenía. Esto es una contradicción, es un anacronismo y no deja de tener, de dejar en la mente de muchísimos ecuatorianos, si como en veces pasadas ha existido algún tipo de incorrección o de manejo que, que luego ya queda, comillas, validado por el peso del tiempo. Esto me preocupa en lo personal muchísimo y creo que el Consejo Nacional Electoral, sin que la ciudadanía lo pida, debe certificar y o dejar certificar la idoneidad del proceso. Este es mi pensamiento, Marcelo. A ver, Mario, yo había indicado que me satisfacía la organización del evento electoral, pero la operación misma del escrutinio ya es otro evento. Es un evento post votaciones. Así es. Y en eso quiero coincidir con usted que la señora Tamaint, estando ya varios años como presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es posible que no haya evaluado que la dificultad que había de tantas papeletas, con tantas preguntas, con una cultura política del pueblo ecuatoriano que sigue siendo limitada y precaria? ¿Cómo pudo haber dicho que a las 8 de la noche teníamos ya resultados? Claro, coincido con usted y quisiera llamarla por su nombre. Fue una ligereza de la señora. Lo otro que quiero preguntarle a usted es la garrafal equivocación de los exit polls, de las encuestadoras, que daban al sí un triunfo y una victoria clara. Y luego vimos pues que la práctica y el voto era exactamente lo contrario. Usted dice que en el conteo hubo un cambio brusco del sí al no. Eso es lo que quiero que usted me aclare, Mario. No, no puedo decir eso, Marcelo, porque tengo que ser franco que yo hacia las 9 de la noche yo ya me dormí. Y me desperté a las 5 de la mañana a ver cuál era la situación y ya pude, comillas, reconstruir lo que había, el procedimiento, cómo había sido hasta llegar al resultado que se difunde. Debo aclarar que he visto también que existen en algunas partes del país, no muchas, y por eso digo que por la responsabilidad gigantesca que pesa sobre los hombros del Consejo Nacional Electoral, sería muy importante que se verifique, porque en ciertas partes del país han habido datos que introduciéndolos correctamente desde resultado de urna hacia el conteo ya parroquial, cantonal, el momento de introducirlo se cambia, se pasan datos a otro candidato y el del otro candidato al anterior. Esto no es una opinión mía, esto es un tema que ha sido tratado y denunciado, no denunciado, tratado y expuesto en los principales canales de televisión del país el día de hoy.
o sea, es una noticia pública. Y yo creo que habiéndose las encuestas, todas las encuestas, equivocado de una manera tan garrafal, no le queda a la ciudadanía sino pensar dos alternativas. O las encuestadoras son un grupo de ineficientes e ineptos en su trabajo, cosa que yo personalmente no lo creo, o existe alguna razón que debe ser explicada y sobre todo que debe ser verificada para que no quede duda de los resultados obtenidos. Este es el pensamiento que expongo. Mario, a mí también me llamó la atención que el pueblo ecuatoriano, teniendo algunas preguntas que le resultaban de enorme conveniencia, no solamente para la seguridad, sino para otros temas, haya votado no. Pero claro, esto me hizo recorrer un poquito la historia de estos referendos, de estas consultas, y no tengo un solo caso, Mario, ni uno solo, en que el pueblo haya votado realmente por contenidos, o sea, por los textos y el contexto que contiene cada pregunta. El pueblo ecuatoriano ha votado siempre a favor o en contra del hombre que propone la consulta popular, del hombre que propone. Y en este sentido, creo que esta vez volvió a suceder eso, Mario. Es así, Marcelo. Los que, los que frisamos el séptimo piso, es decir, pasados los 70 años, como es el caso personal mío, ya hemos visto correr demasiada agua bajo el puente y somos testigos plenos de, sobre todo desde la época aquella en que se volvió a la democracia, 1979, luego de una dictadura relativamente larga, a partir de prácticamente desde el año 71. Y antes que eso, prácticamente no nos tocó votación alguna. Entonces, podemos hablar con experiencia y lo que usted anota es exactamente correcto. Y eso es lo grave, ¿no? Que se habla mucho de la sabiduría del pueblo, pero el pueblo en ciertas circunstancias vota con el hígado en la mano y no con su bienestar en la mano. Yo pregunto, Marcelo, si mañana, Dios no quiera, hay otras balaceras, otros asesinatos, otras acciones como la que los últimos meses nos han tenido absolutamente tensionados y desquiciados, porque nuestro país jamás fue así. Nuestro país jamás fue un país violento y hoy es un país violento. ¿Cómo pretendemos que si la ciudadanía opina en todas las encuestas, en cualquier encuesta de cualquier empresa, que la seguridad es la demanda número uno de los burgomaestres, consejos cantonales, provinciales que acaban de ser electos? ¿Cómo puede ser que en la papeleta de al lado el pueblo, con su sabiduría, entre comillas, se pega un tiro en los pies y vota en contrario a lo que está demandando? Esto para mí es un contrasentido y es un tema que seguramente un sociólogo lo podrá explicar mejor, pero no es al gobierno a quien se le ha hecho el daño. Obviamente que el gobierno está en una terrible situación de debilidad y en momentos cruciales de tomar decisiones. Eso es una verdad, no se puede soslayar. Pero yo estoy hablando del futuro de la vida de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, por haber dicho lo contrario al gobierno, lo que deseaba el gobierno en el plebiscito,
Vamos mañana a tener a dejar de tener asesinatos y ataques y robos y asaltos. Eso no va a pasar. Entonces, los ladrones, Marcelo, porque ¿qué se pretendía? Este país ha sido saqueado. Usted es uno de las voces fuertes que denuncia constantemente el saqueo de los fondos públicos. ¿Cuándo la gente va a entender que los fondos públicos es dinero que nos pertenece a todos? No es un dinero que está ahí para que sea dispuesto al primer mano larga, uña larga, sin escrúpulos, que pasa por la función pública. Es dinero de todos, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer parques, ¿no? ¿Cuándo va a entender este pueblo que hay que cortar de alguna manera, que la función pública hoy día se entiende como un sitio, un lugar, un mecanismo para volverse rico en 2 por 3? Eso no es así, no debe ser así. Y se vota en contra de eso. ¿Quiénes están ahorita felices? Me pregunto yo. Obviamente el correísmo va a estar feliz, sin duda, porque han tenido un triunfo importante en lo político. Pero quienes están en los negocios ilícitos también están muy felices. Y los ladrones de los fondos públicos también están felices con una fiscalía mayormente maniatada. Y esa quinta columna, grupejo de ineptos en que se ha convertido el poder legislativo, también están felices, porque van a seguir siendo no 137, ahora van a ser más por el crecimiento vegetativo que tiene el país. Y a este país de indolentes, toda esta estructura inoperante, cada día le cuesta más. ¿Para qué? Para nada. Usted sabe mejor que yo que esa asamblea legislativa está plagada de asambleístas que tienen juicios de por medio, que están en el negocio de la minería ilegal. El presidente ha dicho, y no, en señalar a muchos legisladores embarrados con el negocio ilícito. ¿Cómo puede ser eso un poder del Estado? Entonces, no entiendo cuándo va este querido país, pequeño y hermoso país que tenemos, cuándo va a reaccionar con real sabiduría y no darse un tiro en los pies, que es lo que ha pasado en mi opinión el día de ayer. Ahora, Mario, debemos reconocer algo triste, que el pueblo ecuatoriano como pueblo, es decir, como masa humana, analítica, reflexiva, políticamente madura, está muy lejos de serlo. Esta es la verdad. En este país, por diversas razones culturales, comunicacionales, lo que interesa es el fútbol y la salsa y Arrel que viene atrás. Entonces, la impresión que tengo es una impresión, esto no es una afirmación, es que el pueblo interpretó ese conjunto de preguntas de la consulta como una nueva mentira, un nuevo incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Porque si algo sabe o intuye con claridad el pueblo, es que no se cumplieron las ofertas de campaña. Eso se llama, de alguna manera, pues el pueblo se siente mentido. Y cuando vio la consulta, dijo, no, esto es otra mentira más. Y no hizo un análisis pormenorizado, sino un análisis primario y global. Voto no por la mentira. Es la impresión que tengo. Sí, sí, y no sería ese un camino ilógico.
Y yo le voy a confesar y no tengo ningún empacho en no hacerlo. Yo voté por Guillermo Lasso. Yo he deseado y deseo el éxito de Guillermo Lasso, porque el éxito de Guillermo Lasso no es para él y su camarilla, su desorientada camarilla, sino sería el éxito de todos nosotros. Pero yo tengo que admitir que, y así lo he plasmado con desencanto, y con el derecho que un ciudadano como yo, que no tiene filiación política alguna, mi pensamiento político es muy claro y siempre lo ha sido, pero no persigo puestos, no persigo dignidades, sino que pretendo orientar con una visión cívica. Y tengo que señalar que el gobierno lo veo perdido, lo veo tapando el sol con un dedo en muchas cosas, como le he señalado. Es apremiante y el país necesita que las denuncias de corrupción que se han hecho al interior, que existirían, y lo pongo en condicional, que existirían al interior del gobierno y sus allegados, deben esclarecerse, tienen que esclarecerse, por sanidad de la honra del presidente de la República, en cuya honra yo creo, y por sanidad de su gobierno, que es el gobierno de los ecuatorianos. Pero yo veo al señor presidente, y lo digo con sumo respeto, tan cerrado a escuchar voces que, siendo suyas, puedan ser discordantes, es decir, voces que le hablen la verdad, sin el oropel de la conveniencia, sin el adulo vano, sin el endiosamiento servil, que muchos ecuatorianos tenemos la ansiedad de hacerle escuchar al señor presidente cuál es la realidad en la calle. En la calle. Y que es evidente que ciertas visiones de bonanza y ciertas visiones de que todo camina sobre ruedas no son tales en la vida real, en la vida diaria. Porque un gobernante, Marcelo, tiene que el deber de pisar sobre la tierra, no de vivir en ilusiones que corifeos le cuentan al oído. Y creo que el presidente Lasso está en un momento que, en mi opinión, este momento debería existir ya conformado un gabinete de coalición nacional. Eso es lo que yo hubiese deseado ante las circunstancias sucedidas. Pero escucho al señor ministro de Gobierno, que prácticamente no ha pasado nada. El señor presidente dice que vamos adelante, que no ha sido tan importante el proceso del referéndum. Y en esa visión, con pena, tengo que discrepar profundamente y de manera democrática y con visión de patriotismo, porque Mario, no creo que esa es la realidad. Mario, usted acaba de expresar algo que concuerda con el resultado electoral. Lo ha hecho analíticamente, el pueblo ecuatoriano lo manifestó de una manera, como dije, global, intuitiva, sentimental, y usted lo ha desmenuzado. Pero también recordará usted que hago yo vida pública como comunicador durante 10 años. Me dediqué a promover la figura de Guillermo Lasso porque entendí que era una redención para el país, y también quien habla pues siente un desencanto, y habría querido que el señor ministro de Gobierno ayer dijese vamos a rectificar,
somos sensibles al resultado, pero que no diga que aquí no ha pasado nada. Mario, le agradezco mucho por su comparecencia a esta conversación, muy amable. Yo a usted, Marcelo, muchas buenas noches.